quisiera empezar porque los tres son personas apasionadas y apasionantes de conocer. Y me gustaría saber quién o qué situación los inspiró para tomar el camino que han trabajado profesionalmente. Me ha inspirado, os digo, una persona e un libro. Una persona tenía 8 años, mi maestra de cuarto elemental, se llama en Italia, y dijo: ese año no vamos a utilizar el libro, cerrarlo, dijo a los padres, para mí ni siquiera comprarlo. Dice: vamos a tratar otros temas. Y entonces nos hizo hacer cuadernos sobre temáticas, que aún acuerdo. Las temáticas eran la solidaridad, los envejecientes, el racismo, incas, maya, azteca, no me preguntar por qué, pero en ese año lo estudiamos. Ella tomaba pedazos de periódico, canciones, poemas, y en esa clase de 16 niños y niñas se debatía. Eso ha marcado toda mi vida, porque veía, sobre todo cuando estudiamos la parte de racismo en la conquista de América, una profunda nota de injusticia. Y ya ella puso esa semilla, hacer algo. Teníamos solo 8 años. Yo soy de Italia, e Italia tiene un norte y un sur como el mundo, pero el sur es mucho menos desarrollado del norte. Y partí cuando tenía 18 años. Si eres del sur no hablas de qué vas a hacer, es a dónde te vas a ir, porque al sur no hay oportunidad. Y entonces me fui al norte a estudiar y siempre tenía esa cosa del servicio público, pero en el curso de desarrollo encontré el libro que ha cambiado mi vida y que me ha hecho decidir qué trabajo iba a hacer, que es Desarrollo y Libertad de Amartya Sen. Y allá había un concepto que para mí fue despertador, y él dice: el desarrollo humano es dar a las personas la libertad de elegir la vida que uno quiere hacer. ¡Wow! Yo trabajo para el PNUD y cuando uno nos pregunta aquí con la representante, ¿qué hacéis? Si tú empiezas, hacemos energía, desarrollo, mucho, claro, porque cuánto es complejo, ¿no? Ese concepto de dejar o preparar el recorrido de una vida para que cada uno sea libre de elegir. Ese es el... Cuando cerré ese libro, que él hablaba mucho de India, ¿no? De la religión hindú, en un cierto sentido tenía representado mi vida y de mis compañeros y compañeras del sur, y dije: quiero trabajar para el desarrollo humano. Entonces, tanto cuando esa maestra, 8 años, cuanto ese libro cuando tenía 20, sí han marcado en 2 momentos elegir. No sabía que existía un PNUD, pero sabía que trabajar para el desarrollo humano, para el concepto de injusticia, era algo que quería hacer, y eso se quedó hasta ahora. Yo quisiera tener una historia tan linda, no tengo, pero quisiera compartir con ustedes que hay 2 mujeres que han marcado mi vida. La una es mi mamá, se me va a quebrar la voz seguramente, pero es un ejemplo de trabajo. Mi mamá, cuando yo crecía, las otras mamás no trabajaban, mi mamá sí, mucho. Y a la vez nunca me faltó mi mamá. No sé, solamente un ejemplo de cómo contribuir, cómo tratar a tus colaboradores, cómo crecer, cómo hacer las cosas en equipo. Y yo creo que los valores que yo tengo de ver a mi mamá trabajar en un mundo de hombres, en esa época mucho más que hoy, me marcó. Y otro es recién graduada en la universidad, yo quería ser una mujer de negocios como mi mamá, y empecé en ese camino, y al año y medio dije: me muero, o sea, aquí no puedo, voy a vivir la vida vendiendo algo o realmente teniendo estas metas de cuánto creció la rentabilidad de una empresa, me voy a morir, o sea, esto no quiero hacer. Y entonces me fui a viajar de mochilera, regresé y no sé por qué se me ocurrió: yo quiero trabajar para el medio ambiente, eso es lo que yo quiero. Y tuve la suerte de trabajar con una mujer maravillosa que en esa época era la presidenta de la UICN, ha sido la presidenta de la WWF, realmente una mujer ecuatoriana que en el mundo ambiental ha sido un referente. Y yo empecé a trabajar con ella a los 21 años y aprendí la importancia del diálogo. Yo sé que eso es un cliché, todos nos dicen que sí, que tenemos que trabajar juntos, pero realmente
sentarse con grupos de poder muy diversos y tratar de colaborativamente diseñar una política pública, o sea, de que realmente para que una política funcione tiene que estar trabajada en un grupo muy diverso, y las dificultades de eso y cómo se hace eso bien me marcó. Fue una experiencia increíble, increíble, y lo hicimos desde lugares muy remotos hasta lugares donde los políticos y los presidentes del mundo están tomando decisiones. Y en todos los lugares, desde el pueblito más pequeño hasta la asamblea de presidentes del mundo, los mecanismos, los intereses, la manera de relacionarse es siempre lo mismo. Siempre, si te pones a pensar, regresas a construir confianza. En todo ámbito, la construcción de confianza es realmente lo que hace posible que puedas trabajar juntos. Totalmente. Entonces, mi historia no es tan emocionante como la de ellas, pero les voy a contar un poco de mí. Cómo llegué donde estoy ahorita empieza desde el momento que se me juntaron mis dos pasiones. Mis dos pasiones, la música y las finanzas. Desde muy pequeño siempre son las dos cosas que han movido mi columna vertebral. Y cuando, músico no me funcionó, no tenía la voz, no tenía la forma de hacerlo, pero quise hacer mi primer concierto. Entonces no tenía cómo hacerlo, por lo tanto tuve mi primera experiencia en levantar capital de inversión. Entonces es ahí cuando se me unió la música y las finanzas y fundé una productora para traer artistas internacionales. Luego de eso tuvimos 4 o 5 conciertos, nos fue muy bien y vino pandemia. La pandemia nos cerró a todos, especialmente a la industria de entretenimiento, y dije, wow, ¿aquí qué hago? Entonces ahí fue una gran oportunidad porque las cosas siempre pasan por algo, y entré al mundo de las startups. Ya más en detalle vamos a hablar qué es eso. Y fue cuando vino mi primera oportunidad de desarrollar cosas nuevas. Es ahí donde empezó mi primera startup, que era un marketplace de freelance, en el cual tuvimos una inversión de $800,000, liderada por Seth Kambar, que fue uno de los primeros fundadores de Google, fue uno de los primeros empleados, y es el fundador de la blockchain de Celo. Eso es muy importante porque luego de eso se nos fue dando una oportunidad de la segunda startup, que fue una crypto wallet, en la cual le permitíamos a la gente ganar intereses sobre sus ahorros, y de una forma muy sencilla y muy dinámica, sin tener que meterse en el mundo del cripto. Todo eso pasó, nos fue súper exitoso. En 3 meses construimos la wallet, en 5 meses habíamos construido el marketplace, éramos 8 personas, y a la final esa wallet, que al principio era para freelancers, terminó siendo empezamos en Colombia por un tema de legislación y demás, empezamos ahí. Eso creció esporádicamente y vino el cripto invierno. Hubo una caída de una blockchain muy famosa que se llama Terra, y lastimosamente crecimos tan rápido que no pudimos diversificar. Por lo tanto, los usuarios perdieron sus ahorros. Entonces nosotros tomamos una difícil solución, pero que era lo más responsable, y era con nuestros fondos, con el capital que nos quedaba, dárselos a los usuarios para que no pierdan su plata. A la final era su primera experiencia cripto y no queríamos que tuviera una mala experiencia. Ya van a ver por qué esto es importante, porque crear tu nombre es supremamente importante para tu próxima idea. Si tú dañas esa relación, es muy difícil que tú puedas seguir levantando inversión. Eso lo consultamos con nuestros advisors, inversionistas, y nos dijeron que era la mejor forma también. Es ahí donde Sergio nuevamente al año y medio se encuentra, bueno, ¿ahora qué hago? Y es ahí donde llego a Longevo. Longevo es una startup de Andrés Moreno. No sé si ubican los comerciales de Open English. Ya, el que sale en los comerciales, él es el fundador de Open English y fue declarado el emprendedor de la década por la revista Forbes. Entonces, trabajar con él también es una experiencia enriquecedora, aprendes demasiado, de una persona hiper mega conectada.
Y es ahí donde llego, donde estoy ahorita, que estoy en Longevo como Head de Finanzas, liderando ese departamento. Me encantó lo que dijo Rita y probablemente no es literal, pero el desarrollo es preparar el camino para que cada uno decida lo que quiere hacer. Me pareció espectacular y una lección que lo aplicas desde tu casa con tus hijos y en general en el trabajo, en el día a día, con los colaboradores, con los amigos. Lo otro, Patti, me resonó muchísimo y se me quebraba la voz contigo sin estar hablando, pero el poder del ejemplo, creo que eso es vital. Tu mamá estaría feliz de escucharte. Estamos conectadas. 3, el hecho de la pasión. Sergio es muy chévere y ya luego les contaré cómo conocí a Sergio, pero está vinculado a la música. Entonces, también el hecho de decir, me apasiona y que la gente perciba esa pasión. El cambio es permanente. Eso es, esta generación tiene que navegar el cambio. También ser honorable es rentable en el largo plazo, ¿cierto? Entonces las decisiones que a veces hoy pueden ser muy duras es una inversión. Siempre tener mentores en este camino, es súper importante tener con quién rebotar y a veces no tienen la etiqueta de ser mentores, pero siempre tener alguien con quien rebotar ideas y lo potente de tener un network amplio. Creo que eso es como algunas cosas que me llevo de este primer bloque. Luego, Rita, tú tienes el enfoque de desarrollo, innovación social y desarrollo sostenible. Patti, de conservación, bioeconomía y filantropía. Y Sergio, de startups y negocios, es decir, pensando en que haya fin de lucro, pero también impacto. En función de esta complementariedad, cuéntenos desde sus experiencias cuando han estado ante, en tu caso, desde pedir financiamiento o decidir si invierten o no, qué sí y qué no. O sea, ¿cuáles son estas cosas donde dices, con este me caso o siga nomás, no me convencieron? Os llevo los resultados de un estudio que hemos hecho sobre Pricewaterhouse del sector privado, financiamiento para impacto y Agenda 2030. De 1.140 reportes que hemos analizado de grande compañía, hemos visto que el 74 hablaba de los ODS. El 14% de los CEO decía que lo ponía en su estrategia. Solo el 1% ha medido. Solo el 1% nos ha dado números, indicadores cuantitativos, por lo cual han dicho, yo he hecho progreso en la Agenda 2030. Yo me caso con ese 1%. ¿Por qué digo eso? Y no lo digo yo, lo digo como Naciones Unidas, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Porque eso del impacto se ha vuelto, y perdonar la franqueza brutal que son las 6, un caos tremendo. ¿Por qué estamos midiendo en un cierto sentido pera con manzana o no medimos del todo y mencionamos? Y eso muchas veces nos lleva al famosísimo greenwashing. Y cuando uno ve que solo el 1% mide, entonces ya tenemos que levantar una red flag importante. ¿Y por qué la Agenda 2030 es tan importante? Porque en el 2015 nos hemos puesto todos de acuerdo para llegar a una meta del 2030 y eso es importantísimo porque hemos decidido un metro común y eso no pasa casi nunca. Y aquí entramos en la grande discusión de medir qué, ¿no? Es como cuando tú te pones a régimen y tomas la línea de base en kilos y la otra lo toma en centímetros de cintura, los dos hemos bajado de peso pero no sabemos cuánto el uno el otro. Eso nos pasa muchísimo cuando medimos impacto. Y la Agenda 2030 se vuelve un instrumento fundamental, importantísimo, porque nos pone todos de acuerdo. Y entonces, como Naciones Unidas, para ver con quién nos casamos, yo escuché muchísimo hablar, he escuchado hablar de impacto, sector privado, inversiones, ¿no? Y hoy en la mañana sentía mucho, no tenemos un instrumento para ver cómo canalizamos las inversiones hacia el desarrollo. No lo tenemos. Como PNUD lo tenemos. Tenemos un instrumento que llamamos mapas de inversiones hacia los ODS.
Los hemos hecho en 17 países del mundo, 7 de América Latina, donde gracias a mediciones te decimos, compañía A, B, C, si inviertes en esas iniciativas, puedes contribuir de 1, 2 y 3 a los ODS. Creemos que hablar ese lenguaje común es fundamental para podernos casar. Porque si yo, ¿no? En un matrimonio es un contrato, ¿verdad? Tú haces un contrato y en ese contrato tenemos que estar muy claros con quién nos casamos. Entonces pensamos que medir, llevar números, llevar evidencia en un mundo muy caótico, donde todo el mundo quiere estar en esa fiesta, donde sabemos quién paga y quién no, como decía la panelista, pero ojo, tenemos que poner metros y ser muy claros cuando decimos que hemos tenido esa contribución en el desarrollo, en los ODS, y esos son los números. Estoy pensando cómo explicar que me caso varias veces al año. Entonces, sobre todo cuando está mi esposo aquí sentado. Bueno, en mi trabajo, lo que yo hago es buscar proyectos que tengan sentido para invertir y tienen sentido para invertir cuando tienen metas de impacto que son muy claras, ¿no? Entonces, mi trabajo, yo estoy todo el tiempo reuniéndome con gobiernos, con ONGs, con pequeñas empresas, con una multiplicidad de actores. Todos tienen proyectos, ideas y necesidades maravillosas. O sea, rara vez me reúno con alguien y digo, uff, qué mal. O sea, como casi siempre la idea, el proyecto es súper interesante. Pero dentro de ese universo, el presupuesto que tengo disponible es finito. Entonces tienes que buscar con quién te casas. Y como digo, me caso varias veces al año. Y entonces, ¿cuándo digo, cuándo sí? ¿No es cierto? ¿Cuándo sí y cuándo no? Hay tres cosas, muy digamos, si algo tienen que llevarse de esto, de lo que voy a explicar, serían como tres cosas claras. Uno, tú tienes que crear una relación de confianza. O sea, si alguien va a invertir, si un filántropo va a invertir en tu proyecto, tú tienes que generar confianza. Están invirtiendo en tu capacidad, en tu idea, pero también en tu capacidad de llevar adelante esa idea, tuya y de tu equipo, de la organización que la va a liderar. Y estás haciendo una apuesta, y para eso tienes que empezar construyendo una relación, persona a persona. Ese es como el primer paso. El segundo paso es tener un objetivo claro, medible. Eso suena fácil, no es fácil. O sea, hay mucha, sobre todo cuando estás trabajando en temas de sostenibilidad, de ambiente, ¿no es cierto? Es difícil explicar exactamente qué quieres y explicarlo de una manera que sea fácil, concreta y medible. Entonces, para eso hay que practicar. O sea, en inglés el elevator pitch, que es como la primera manera de explicar lo que tú estás haciendo y hacia dónde quieres lograr, eso tiene que ser claro y fácil de explicar. Después puedes entrar en detalle, tienes que entrar en mucho detalle, de hecho, pero al principio tienes que poder articularlo de una manera clara y concisa. Esa es la segunda. Y la tercera es: haz tu tarea. Si tú vas a venir a vender tu idea, ¿no es cierto? Y tu proyecto y tu programa, búscame. O sea, búscame en línea, mira con quién te vas a reunir, qué tipo de cosas. Yo manejo un programa conjunto de dos organizaciones, Rewild y el Bezos Earth Fund. Si vas a reunirte con el Bezos Earth Fund y con Rewild, búscale, ¿no? Mira qué financiamos. No me pidas que yo financie un programa que va hacia el 30x30 de lo que hablamos en la mañana, te financie un proyecto de ODS. Es como, hay casi siempre en la filantropía hay programas y tú puedes financiar cosas específicas que caminen directamente a lo que esa organización y esa persona y ese programa puede financiar. Entonces yo diría que esas son las tres cosas: crea una relación de confianza,
sé capaz de articular directamente qué es lo que quieres lograr y haz tu tarea antes de reunirte. Porque hay muchas maneras de explicar lo que haces para que hable a los intereses o a las metas de un programa. Entonces tienes que ser capaz de, como cuando mandas un currículum para un trabajo, tú puedes cambiar tu currículum para sacar ciertas cosas, ¿no es cierto? La preparación yo la dividiría en dos partes. Una parte legal y otra parte de benchmark, de conocer a tu inversionista, de saber con quién te vas a sentar. En la parte legal, obviamente, tú tienes que tener muchas cosas, tienes que tener la forma, tienes que ver la manera de cómo tienes que estar constituido, las instrucciones para el pago, tener las notas convertibles o los instrumentos de inversión que estés utilizando para ofrecerle al inversionista y tener todo listo, porque en el momento que el inversionista te diga, tengo el cheque, tú no te puedes demorar. No tengo la compañía o no sé cómo me vas a pagar, porque eso no genera confianza. Entonces tú tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo. Ese yo creería que es el primer punto. Y es que nosotros no levantamos todo el capital en una sola. Tú tienes diferentes rondas de financiación. No sé si ustedes han visto que ahora es muy famoso. La startup X levantó $2 millones en Serie A o $10 millones en Serie A. Esas son rondas de financiación y es un proceso que siguen, pero eso tiene su explicación, porque cuando tú empiezas una idea, tú dices, no, yo ya tengo mi Excel aguanta todo, yo le puedo decir que yo vendo tanto y consigo la rentabilidad y tengo el punto de equilibrio, pero tú en realidad no sabes qué va a pasar en el camino. Entonces tú lo que intentas es levantar para unos meses y de esa forma tú tener siempre margen de maniobra por si tu proyecto cambia. A la final todos estamos innovando y cuando se generan ideas de impacto, desde el inicio no la tienes clara, así seas Elon Musk o el emprendedor que seas. El tercer punto es un punto muy importante y va con generar confianza. Un inversionista busca en la persona o el equipo que está invirtiendo, busca expertise y pasión. Ese es un punto supremamente clave y me lleva a la persona que no sé si está aquí en el público, que conocí anoche, Hernán. Muchos de ustedes creo que lo conocen, él tiene... Ahí estás Hernán. Cuando tú hablas con él y te cuenta su idea, es una idea impresionante, tú ves de parte de él que se está dedicando a un proyecto de vida. O sea, ¿es eso o no es nada? Y lo segundo, él tiene muchísimo tiempo trabajando en su idea. Por lo tanto, como inversionista te da dos cosas claves. La primera, que reduce el margen de error, porque ya lleva trabajando en eso y por lo tanto ya tiene un norte claro. Y la segunda, es que él sí o sí, pese a las circunstancias o lo que pase, va a hacer todo lo posible para que ese capital surja efecto y que la idea en verdad se haga. La cuarta es que entiendan los tiempos. Esto es una construcción de una relación. Por lo tanto, no es que tú te reúnes, mañana te doy el cheque. Un inversionista quiere tantear, quiere ver si realmente lo que estás diciendo que vas a ejecutar o lo que vas a crecer realmente pasa. Entonces es muy probable que te diga, me encanta la idea, vamos a revisar, me voy a tomar un tiempo y va a quedar esperando, no te va a decir, va a quedar esperando que tú le comuniques al mes o a la semana, mira, hemos avanzado en esto, hemos avanzado en lo otro, para que él vea que realmente hay un avance y hay una dedicación en el proyecto. Y ese me lleva a mi último punto, que es la comunicación constante. No pierdas comunicación, es una construcción de una relación. Tú no te novias con una persona en la primera cita. Tú tienes que, o sea, son varias citas, son varias experiencias que llevan a ese momento. Lo mismo pasa en una relación con un inversionista. O sea, él está evaluando de qué forma... Sergio, déjame interrumpirte. ¿Cuál es la diferencia entre mantener una comunicación constante e insistir? Una cosa es decirle, es una pregunta súper clave. Una cosa es decirle, ya me vas a invertir,
Otra cosa es decirle un boletín, mandar un mensaje cada 2 meses o cada mes. Mira, te quería, puede ser un boletín personalizado, puede ser un boletín en general. Mira, esto ha pasado con nuestra startup. Hemos crecido tanto, ya tenemos tanto equipo, o nos dimos cuenta que nos equivocamos, pero ya lo corregimos y aprendimos. Entonces, eso de una u otra forma demuestra que tú estás haciendo algo. No le estás diciendo cuándo te decides, sino que le estás diciendo, le estás dando updates de cómo va. Y eso es para los prospectos de inversionistas y para los que ya te dieron inversión, porque mucha gente tiene la inversión, tiene el primer cheque y se olvidó el inversionista. Nunca más le mandó un investor update, nunca más le dijo cómo iba, y ya cuando se dio cuenta que se quedó sin plata, hola, y ya la relación ya no está, ya está enfriada, de pronto la persona ya cambió de puesto, ya no está esa misma persona. Entonces perdiste la oportunidad de que pase lo que nosotros en startups llamamos un follow-on ticket. Es decir, te invierto 300 y después te invierto de pronto 1 millón o 500, dependiendo cómo vaya tu startup. Entonces yo creo que si algo quiero que se lleven de esta intervención, son estos 5 puntos que creo que es supremamente importante. Y el bottom line o el titular es crea confianza. Aquí en el público hay personas, porque conozco a varios, y seguro tienen una agenda llena de potenciales reuniones. Cuando quieres generar esos vínculos de confianza y sobre todo en alianzas estratégicas para implementar proyectos en territorio que generen desarrollo, ¿qué 3 cosas claves les dirías? Porque a mí siempre me preguntan, ¿qué ODS prefieres? Y yo digo, bueno, el ODS preferido mío es el 17. O sea, yo creo que el poder de generar alianzas éticas, transparentes y de largo plazo, si entendiéramos que esa es la prioridad, todos los otros 16 avanzarían más rápido. Entonces, ¿qué recomiendas en ese punto particular para que digan, oye, porque todas las organizaciones, ustedes que están acá, conocen personas espectaculares todo el tiempo? ¿Cómo ser relevantes y quedarse en el top of mind de personas que están en la posición de ser un game changer para estas historias? Uno, si tenemos la misma visión, queremos llegar a la misma dirección, si estamos hablando el mismo lenguaje, si eso lo tenemos claro. Porque cuando nos acercamos al sector privado, yo tengo esa palabra que a mí que es Social Corporate Responsibility. Cuando tú hablas con uno y te dices Social Corporate Responsibility, inmediatamente en el escenario del 90% de la gente sale una clínica en una zona rural. Mal porque los tiempos han cambiado. Mal porque todos los desafíos que hemos elencado hoy nos llevan a un mundo diferente. Y yo se lo decía antes a nuestra representante, a Matilde. El proyecto del cual ha hablado hoy, donde exportamos desde Ecuador café Zero Forestation para un consumidor de Europa. Eso es hacia donde tenemos que mirar. No Social Corporate Responsibility, somos tú y yo juntos, porque ese mundo tiene nuevos desafíos y tenemos que ayudar de lo global a lo local para tener un impacto. Eso es un ejemplo, misma visión. La segunda, si esa alianza que estamos haciendo no es simplemente pan para hoy, hambre para mañana, si la podemos mirar en el largo plazo. ¿A dónde nos lleva? Estamos juntos en una temporada de desarrollo. El desarrollo no se hace en un proyecto, no se hace en 3 años. Tenemos ciclos de desarrollo que para llegar a ese café, Matilde, igual hemos trabajado 15 años, 7. Y eso es algo que tenemos que estar muy claro, porque en 12, 24 meses no obtenemos ni nosotros, ni los políticos, ni las empresas pueden alcanzar impacto sobre el desarrollo. Y el tercero es una inquietud que es, podemos leave no one behind, podemos llegar a los últimos, podemos llegar a aquellos que son siempre estructuralmente excluidos.
si tenemos la misma dirección, si tenemos la mirada de largo plazo, si podemos llegar a los últimos, teniendo impacto que es medible de verdad, entonces sí, vamos juntos. Desde la filantropía, algo que es muy importante cuando alguien se acerca, ¿no es cierto?, a conseguir financiamiento filantrópico, aparte de los 3 factores que hemos hablado, la construcción de una relación, estás construyendo una relación. Yo diría que algo como muy práctico que se pueden llevar de esto es un error que yo misma cometí hace años, es como haces tu proyecto, escribes tu idea, y se la mandas a como 50 filántropos o a 50 inversionistas o algo así, y es como un mismo documento un one pager que se le mandas a todo el mundo. Yo te diría que eso probablemente no funciona, porque tienes que nuevamente hacer la tarea, tienes que conocer a quién se lo estás mandando, cuáles son los intereses, cómo le llegas a esa persona y cómo ese one pager lo que busca es abrirte la puerta a una conversación y a una construcción de confianza. Y entonces creo que la cosa más práctica que les puedo decir es, más bien inviertan tiempo en buscar de esos 40, 2 o 3 con quienes pueden realmente construir una relación de confianza y de trabajo. Y a eso inviértale tiempo. Yo diría que eso es algo como muy práctico, y creo de lo que dijiste, Sergio, y de lo que has dicho, Rita, que aplica para todos, ¿no es cierto? Aplica, no es solo para la filantropía, es como, haz tu tarea, busca y hazlo muy, la palabra en inglés es targeted, como hazlo muy mirado, muy enfocado en 2 o 3 que realmente te vale la pena construir confianza. Teníamos un enfoque de fondos de inversión para proyectos. Nos topábamos en América Latina de que este movimiento de incubación de startups y de hablar de fundadores y sobre todo de impacto, había como esta brecha entre muchos fondos de aceleramiento, pocos fondos para semilla, ¿no? Entonces estábamos llenos de proyectos con una capacidad y un talento espectacular, pero que te quedas, no tienes no voy a decir gasolina, pero este oxígeno para llegar a este punto, y ese es el valle de la muerte muchas veces. Sin embargo, lo que vimos en premios hace algunos años, y por eso creamos en conjunto con Page un programa de aceleramiento, es porque había ¿cómo puedo decirlo bonito? Que ves mucho de nuestra idiosincrasia de prefiero tener el 100% de cero que el 50% de algo. Es como hablando de este matrimonio, era como me cuesta mucho compartir mi bebé. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tipo de financiamiento es mejor dependiendo de en qué punto de esta vida de emprendedor estás? ¿Cuándo aplica más endeudarse o buscar un fondo de financiamiento? ¿Cuándo aplica más aplicar estos concursos que son fondos grants? ¿Y cuándo realmente estás listo para buscar un inversionista que probablemente quiera participar en la estrategia de tu startup? En ningún momento de tu startup busques deudas, en ningún momento de tu proyecto busques una deuda. Las formas de financiamiento hay diversas, están las aceleradoras, las incubadoras. Lo primero que yo te diría es, ve a una incubadora. Ellos, aparte de que te conectan, de que te preparan, te enseñan un montón de cosas que luego te van a servir. Y no solamente eso, vas a conocer a personas como tú, emprendedores como tú, que están en tu misma situación y que a lo mejor son el próximo Mark Zuckerberg. Tú estuviste con ellos, hiciste networking. Acuérdense, esto es de networking y de relaciones. Si algo yo le he aprendido a mi jefe, Andrés, es que él tiene un networking impresionante. ¿Por qué? Porque él mantiene las relaciones. Entonces, en eso sí soy supremamente clave. No busquen deuda, porque tu idea puede triunfar o puede convertirse en algo diferente.
Pero cuando ya tienes una deuda, inclusive a futuro, cuando ya tienes un proyecto desarrollado, por lo menos en la parte de cuando buscas lucro, cuando son startups, no te conviene tener un cap table y un balance sheet endeudado, o sea, porque lo último que busca un inversionista es una empresa que tenga un margen de deuda, y a ti no te vas a dejar tranquilo saber que tienes que pagar una deuda de un banco cuando estás pensando en cómo crear tu empresa. Entonces, hay muchas formas, hay incubadoras, hay grant agreements, hay YC Combinator, por ejemplo, está dando cheques de $500,000 a un equity de $10 millones. O sea, creo que es posible encontrar capital y es fácil cuando tú cumples con todos los requisitos que buscan estas instituciones o ángeles inversionistas o la persona o el VC que estés buscando que te financie tu idea. Pero estoy claro, no se endeuden. Para los tres y de manera puntual, ¿cómo visualizan la movilización de financiamiento a futuro para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Y sobre todo, ¿confían en que los vamos a alcanzar al 2030? Tanto la pandemia cuanto la guerra en Ucrania han tenido un backlash muy fuerte en los ODS. Y como PNUD, por la primera vez hemos visto que luego de la pandemia el indicador de desarrollo humano ha decrecido. Entonces ya sabemos que estos últimos años van a ser un poco complejos para alcanzar los ODS. Pero allá el sector financiero tiene un rol fundamental. En nuestro plan estratégico de PNUD identificamos toda la parte de finanzas para el desarrollo como un enabler, una palanca para alcanzar. Y nos hemos definido esa meta para nuestro plan estratégico, que es alcanzar $1 trillion trabajando en finanzas. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos diferentes maneras para mover finanzas para el desarrollo. Uno, por ejemplo, apoyamos a los gobiernos para que se pueden hacer bonos que están dedicados, ¿no? Issue bonds for SDGs. Aquí en América Latina lo hemos hecho en 2 países, uno en México y uno en Uruguay. El bono de Uruguay ha recibido un certificado de excelencia como bono, ¿no? Entonces, endeudarse sí, pero para hacer algo que tenga impacto, en un momento en el cual el espacio fiscal es muy restringido. Tenemos otro método que es el finance tracking. Nos sentamos en el mundo de la finanza y hacemos el tracking de la finanza y vemos hacia qué tipo de ODS podemos hacerlo. Vengo de Brasil, nos hemos sentado con un fondo de inversión grandísimo en el cual hemos analizado a dónde iban esas inversiones con el filtro de ODS, y allá nos hemos dado cuenta que solo el 1% iba en educación, solo el 1% iba en educación. Entonces el SDG Finance Tracking puede dar a los inversionistas que tienen a corazón el desarrollo de un país, ojo, estás invirtiendo, sí. Estás invirtiendo mucho en medio ambiente, como decía Matilde hoy, mucho se está yendo a medio ambiente, pero ojo, que en una palanca tan importante como educación estamos haciendo muy poco. Eso es otro, por ejemplo. Y tenemos lo que le decía antes, que es el ODS Investment Mapping, donde hacemos una fotografía, lo hemos hecho con Bancolombia, ha tenido mucho éxito, donde con un partner del sector privado nos sentamos y decimos qué tipo de inversión podemos hacer para ir hacia los ODS, Investment Mapping. Y ya tú ves, la mayoría bebidas, la mayoría comida, mucho servicio, y allá, como decías tú, tienes ese tipo de inversor que ya no le vale simplemente con invertir, quiere tener un impacto. Entonces, esos son 3 ejemplos de cómo desde el PNUD podemos channeling, ¿no? Canalizar fondos para alcanzar la Agenda 2030. Un mensaje siempre repetimos: en el mundo hay muchísimo dinero. En el mundo hay muchísimo dinero. ¿Cuál es nuestro rol como organismo internacional, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Apoyar a inversores, a gobierno, a sector privado, a ver a dónde ese dinero puede ir para alcanzar la Agenda 2030, y si tenemos los instrumentos. Diría que para complementar y no repetir lo que tú dijiste, lo que hace falta es ser creativos en los mecanismos que pueden traer ese dinero
que está, ¿no es cierto? Y que los mecanismos tradicionales no lo están acercando a la educación, al ambiente y a otras necesidades sociales. Y hay mecanismos creativos en el mundo. Cada vez estamos viendo más. Entonces podemos hablar de los canjes de deuda, por ejemplo, o de los bonos verdes, de los bonos azules, que es cómo uso la deuda existente de un país para generar es dinero fresco para ambiente, para el desarrollo social. Tienes todo este tema del capital social y el capital ambiental que ahora está siendo valorado en bolsa. Eso es un tema totalmente nuevo y es una manera creativa y fresca de, bueno, ¿cómo le pongo valor a que haya más biodiversidad en un bosque? ¿Cómo le pongo valor a que en Galápagos hay ciertas islas que hace 50 años no tenían una especie? Hoy día te decía, la iguana que viste en Baltra no estaba ahí, es el resultado de un programa exitoso de reintroducción. ¿Cómo le pongo valor a eso? ¿Cómo le pongo valor a eso? Y hay mecanismos cada vez más que le están poniendo valor y hay inversionistas que quieren invertir en eso. Cada vez más los pension funds, por ejemplo, tienen un porcentaje que tiene que ser invertido en bonos azules, en bonos verdes y en este tipo de cosas. Entonces, creo que es la innovación en el financiamiento para la sostenibilidad está pasando. Hay nuevas cosas existentes, no son solo unicornios ahí que algún día van a pasar. Hay cosas que ya están pasando y tienen que pasar más de esas, porque entre el financiamiento gubernamental, la filantropía, los multilaterales, no vas a juntar, o sea, no es suficiente para realmente lograr cumplir los ODS, cumplir el 30-30, pero yo sí, como soy optimista, viendo toda esta nueva manera de financiamiento, que sí podemos hacer. Bueno, actualmente el panorama macroeconómico, como lo saben, está un poco complicado. Venimos de una pandemia que ha causado niveles grandísimos, los productos se han incrementado, la inflación ha subido y eso ha generado unas estrategias a nivel macroeconómicos que reducen el consumo, que buscan reducir la inflación y a la final afectan el costo de capital. Eso es cuando ustedes ven, subieron las tasas de interés, eso afecta el costo de capital porque a la final el capital viene de una parte de deuda y tú tienes una valoración a futuro con esa deuda. Por lo tanto, ahorita que se está dando en las startups, las valoraciones están bajando, los capitales son más concentrados, entonces tienes que ser mucho más específico en ese tema. Sin embargo, los fondos que ya están levantados fueron levantados hace 5 años, 2 años y siguen habiendo inversiones. O sea, esto es un ciclo económico, no para, hay mucho dinero en el mundo, sino que cuando hay estos ciclos tienes que entender de que hay compresión económica por un periodo y luego sigue. Entonces, el consejo que les digo es que si tienen recursos, no los quemen, administrenlos de forma consciente y administren de tal manera que puedan pasar este invierno financiero, por así decirlo. Lo que pase, por ejemplo, en Silicon Valley o en Estados Unidos, en Europa, ¿qué repercusión va a tener en las rondas de inversión en las que estoy o en mi plan de levantamiento de fondos? Entonces, al final todo está conectado, ¿no? Y tiene un impacto. Para terminar, en una frase de estas que se puedan apuntar, ¿cuál es el legado que Rita, Patricia y Sergio quieren dejar desde la posición en la que están ahora y el talento que tienen? Yo me quiero morir con el 8 de marzo que no existe más. Eso es mi legado. Que no exista más un día para las mujeres porque hemos alcanzado la paridad absoluta. Y sé que me voy a morir y eso no se va a alcanzar porque los estudios dicen que nos faltan como 200 años. ¿Y por qué lo digo? Hemos pasado todo el día hablando de los invisibles, los últimos, las desigualdades y la sostenibilidad. Y nadie ha hablado de la desigualdad más grande estructural y es hacia las mujeres.
Y eso porque es una preocupación tan grande en una plataforma como esa. Cuando hablamos de futuro, hablamos siempre de digitalización y innovación. Si las niñas, como dijo Matilde Alde, no estudian ciencia e innovación, el problemón que vamos a tener en 5 o 10 años va a ser de dimensiones brutales. Y eso sí nos tiene que preocupar. Porque si estructuralmente excluimos mitad de la humanidad, no vamos a ser sostenibles nunca. Así que mi legado es morirme con el 8 de marzo, que es un día como todos los demás del calendario. Y sé ya que por los números, eso lo escucho más o menos, no va a pasar. El mío es bastante más sencillo. El mío es morirme dejando relaciones de confianza claras y mostrando con mi vida y con el ejemplo que esas relaciones de confianza son la base de la sociedad, de la igualdad, de cómo te relacionas con tu familia, con los proyectos que escoges, con la gente que te rodea. Es realmente, eso es como muy sencillo y se basa en crear relaciones de confianza a todo nivel. Yo creería que mi legado es que digan, por lo menos una persona que yo haya podido influenciar positivamente y que haya podido cambiar su vida. Con una quedo feliz, pero creo que lo que más le mueve a uno es servir a los demás. Yo creo que si tú te compras un carro o si tú le ayudas a una persona, te vas a sentir mucho mejor ayudando a esa persona que comprándote el carro. Y yo creo que eso es lo que a mí al final me motiva, ¿no? O sea, ojalá uno pueda impactar a miles de personas y pueda cambiar el mundo, pero a la final con una persona ese puede ser mi legado. Maravilloso.